Ok. Bueno, entonces vamos a mirar las propiedades de los sistemas. Entonces vamos a empezar con sistemas con o sin memoria. ¿Ah? Entonces, un sistema sin memoria, ¿ah?, es aquel que la salida solo depende de la entrada actual. ¿Está? Entonces lo que vamos a ir haciendo acá es un montón de ejemplitos para ir ilustrando estos conceptos, ¿tá?, más que hacer definiciones formales. ¿Tá? Un ejemplo es un sistema que agarra una señal x de t y a la salida me dé 2x de t. ¿Tá? Dicho sea de paso, en la jerga que veníamos hablando, ¿qué transformación les parece que está haciendo en cuanto a las que vimos de señales? Vimos que ve transformaciones de la variable dependiente, independiente, y esta tenía un nombre en particular. ¿Qué les parece que es? Bueno, esta es una transformación de la variable dependiente, ¿no? Estoy tocando la x. Y en particular, estoy cambiando la amplitud, ¿no? Un ejemplo real de esto. Un ejemplo real de esto es una resistencia. ¿Tá? En el caso de la resistencia, por ejemplo, imagínense que tengo una resistencia de valor 100 ohm. ¿Ah? Entonces, yo puedo decir que acá la corriente sería un 1 sobre 100, o sea, 0,01 del voltaje. ¿Tá? Entonces, la resistencia que dijimos que podía ser un sistema en sí mismo, es un sistema muy choto, pero es un sistema, cumpliría eso, ¿no? Multiplica algo. Y en realidad, lo que importa acá, este es un sistema sin memoria. No importa cuánto valió la señal X, la entrada en el pasado. Importa cuánto vale en este momento. ¿Tá? O sea, es si el valor actual se ve influido por los valores pasados o solo por el momento actual. ¿Tá? Entonces, después, otro ejemplo, este es un sistema nuevo que hasta ahora no han visto, que lo vamos a usar muchísimo en este curso, ¿tá?, que es un sistema que se llama una media móvil. ¿Tá? También se le llama promediador. ¿Tá? Es un sistema discreto y lo que hace es la salida en el tiempo n se calcula de la siguiente manera. Lo que hago es mirar los últimos 3 valores de la entrada y promediarlos.
¿tá? O sea que agarro el valor actual, el valor un instante de tiempo para atrás, y el valor 2 instantes de tiempo para atrás. Y para que sea un promedio, tengo que dividir todo eso entre 3. ¿Ah? Entonces, acá, el valor en el tiempo n claramente depende de valores pasados, ¿no? Esto que está acá representa el pasado. ¿Ah? Como otro ejemplo de cosas que conocen, es un capacitor, ¿no? Donde podría decir que en el capacitor la salida es el voltaje, por ejemplo, puedo elegirlo, y la entrada, X, es la corriente. ¿Ah? Entonces, visto desde ese punto de vista, el voltaje, ¿qué es con respecto a la corriente? ¿Qué les parece? La derivada. El integral, ¿no? Bueno, la integral. ¿Está? Integro la corriente que entra y eso me va dando... ¿ah? Bueno, y, obviamente por la capacidad, ¿no? Si no me daría la carga nomás. ¿Ah? Y entonces, pero lo importante de esto es que, de alguna manera, el voltaje que yo observo en un tiempo dado del condensador no depende del voltaje que le estoy poniendo en la entrada, ¿no? Solamente. Yo le puse 5 volts al circuito RC, el tipo empieza a cargar, ¿tá? Depende de cómo estaba, ¿no? El condensador, si la salida que va a dar, si ya estaba cargado y le pongo 5 volts, es diferente que la salida que va a dar si estaba descargado y le pongo 5 volts. O sea que depende del pasado, claramente. ¿Tá? Entonces, acá podemos decir que acumula carga. ¿Tá? Entonces, eso es con memoria. ¿Tá? ¿Cómo afecta los valores pasados de la entrada? ¿Tá? Después, siguiente propiedad, el determinismo. ¿Ah? Entonces, el determinismo en general se hace por oposición, pero podríamos decir que si la entrada fija, ¿ah? La salida es fija. ¿Ah? Digo por oposición porque va a haber, no van a estar en este curso, pero va a haber sistemas aleatorios. ¿Ah? En realidad, para decirlo bien, debería decir por oposición a los sistemas aleatorios. ¿Ah? Y acá quiero hacer una pequeña distinción. Nosotros hablamos también de determinismo de señales, ¿no? Entonces, dijimos acá que hay señales aleatorias, ¿verdad? ¿Sí? Yo qué sé, si miro los números que salen en la ruleta, eso es puramente al azar. Naturalmente, ¿tá? Eso es una señal que está construida en base al azar. Pero también hay otro caso donde hay señales complejas, les había dicho,
¿tá? Que son difíciles de modelar. Y en ese caso, a veces optamos, en vez de hacer un modelo que sería muy complicado, es hacer un modelo aleatorio. ¿Tá? Y hay muchos ejemplos acá. Ustedes vieron que el electromiograma tiene un montón de componentes que parecen al azar. Vimos el ejemplo cuando hablamos del audio de los sonidos atonales. Los sonidos atonales eran esos que hacían, que eran las consonantes, ¿no? Como la sh, ¿no? Esos sonidos son difíciles de modelar con algo determinístico. Vimos las señales del clima que tenían unas oscilaciones horarias, ¿no? Entonces, todo eso son modelos que nosotros agregamos en las señales, aleatoriedad que agregamos para modelar como un cierto comportamiento que es difícil de modelar. ¿Tá? Esas son las señales. En los sistemas pasa lo mismo. Un sistema determinístico, yo le meto una señal y da la misma salida. Siempre. Misma entrada, misma salida. Es como una función. Ahora, ahí va a haber sistemas después que, a pesar de meter la misma entrada y a pesar de que esa entrada sea determinística, la salida puede variar aleatoriamente. ¿Tá? Eso sería un sistema aleatorio. ¿Tá? No van a estar afuera de este curso, pero seguramente lo retomemos en procesamiento digital. ¿Tá? Después, otra cosa que es importante, pero de vuelta la vamos a definir y no vamos a volver atrás sobre esto, es la cantidad o si quieren, le podemos decir la estructura. Ya que simplemente la cantidad de entradas y salidas que tiene. ¿Tá? Entonces, en la cantidad de entradas y salidas, de vuelta en este curso, va a haber sistemas con muchas entradas y muchas salidas en la vida real y en lo largo de la carrera. En este curso, por ahora, vamos a empezar suave, solo con los que tienen una entrada y una salida. ¿Tá? Bueno. Entonces ahora me voy a pasar a algo más interesante, que es una propiedad muy importante que vamos a usar en el curso, que es la invarianza en el tiempo. ¿Tá? Entonces, la invarianza en el tiempo dice lo siguiente. Si yo tengo un sistema que cuando le meto una x de t, con esta notación que hemos hablado de correspondencia, me da una y de t, yo quiero aprender, de alguna manera, a hacer una especie de regla de 3 del sistema. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si ahora le meto x de t menos t0? ¿Tá? ¿Qué era eso? Una traslación temporal. Y en este caso, si t0 fuera positivo, ¿para qué lado sería? A la derecha. Para la derecha, ¿no? Un retardo. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Tá? Esta regla de 3 del sistema que yo quiero hacer es porque, como les dije varias veces, en general somos vagos, ¿no? No queremos, cada vez, ahora vimos que los sistemas son ecuaciones diferenciales. La ley de los sistemas son ecuaciones diferenciales, son difíciles de resolver las ecuaciones diferenciales. No quiero resolver 20 veces un sistema. Entonces la pregunta es, ¿puedo hacer una regla de 3 acá? Es decir, si yo ya sé que a x le corresponde a x le corresponde y, a x esto, ¿lo podré despejar como regla de 3 sin calcularlo de vueltas y resolver la ecuación? Eso es lo que vamos a querer hacer con estas propiedades. ¿Ah? Entonces, la pregunta es sí. Si el sistema es invariante en el tiempo, voy a obtener esto. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se ve eso gráficamente? Si pensamos en un sistema parecido al de la incubadora, donde yo le metía una entrada, ¿sí? Un escalón, por ejemplo, él me daba una salida así.
Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que ese escalón se lo voy a poner retardado. Va a empezar acá el escalón. ¿Sí? Va a empezar T0 unidades después. Entonces, si el sistema es invariante en el tiempo, ¿tá? Lo que va a ocurrir es esto. Voy a observar lo mismo, pero corrido T0 unidades. ¿Tá? Y entonces, de vuelta, las propiedades no es que tengan que pasar siempre. Es al contrario. Es una pregunta, ¿el sistema es invariante en el tiempo? Y bueno, va a haber unos que sí, otros que no. ¿Tá? Entonces, ¿qué gracia? Si yo le meto un escalón, resuelvo la ecuación diferencial, tengo la fórmula de la verde, cuando le voy a meter un escalón desplazado no voy a calcular de vuelta, simplemente voy a agarrar la fórmula de la verde, meterle un menos T0 ahí y ya la tengo. ¿Ah? Entonces, voy a usar medio de caballito de batalla este ejemplo que venía usando, que es el sistema de multiplica por 2, como ejemplo bueno, lindo, digamos, ¿no? ¿Está? Entonces, en ese ejemplo, si yo lo miro acá, podemos ver lo siguiente. Imagínense, voy a usar este código de colores. La entrada es la azul, igual que antes, ¿no? Cuando dibujo así, no voy a, digamos, de ahora en más voy a empezar a aflojar un poco con la precisión, ¿está? Primero que la raya vertical tendría que ser punteada, ¿no? Porque las funciones no pueden ser verticales, ¿no? Todo X tiene un solo correspondiente. Y no voy a dibujar cuando es 0, ¿está? Entonces, si esto estaba en 1, 2 y acá valía 1 de altura, ¿está? Este sistema me da una salida verde, que es esta, ¿no? La pongo corrida solo para que se vea que están las dos. ¿Está? ¿Sí? O sea que esta es Y de t, perdón, la azul es X de t, y la verde es Y de t. ¿Está? Entonces, esta propiedad de alguna manera lo que me dice, bueno, ¿qué pasa si ahora se me presenta? Voy a cortar esto acá. ¿Está? Para mostrar que no está escala. ¿Está? Entonces se me presenta ahora en el tiempo 10 y en el tiempo 11, se me presenta algo, este es x de t menos de 0. De acuerdo a la clasificación de señales, x de t y x de menos de 0, de acuerdo a lo que mirábamos de las señales, ¿cómo son? ¿Qué tienen igual? La forma, ¿no? El ancho y el alto es igual, solamente le cambié la posición. ¿Está? Entonces, de alguna manera, esta propiedad lo que me está diciendo es lo siguiente: si yo le presento la señal azul acá con esta forma, él me devuelve esta verde. Si le presento una con la misma forma, pero más tarde en el tiempo, me devuelve otra. O sea que de alguna manera este sistema lo único que está mirando es la forma de la señal, no está mirando la posición. ¿Está? O sea, entonces este es un ejemplo que sí es invariante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, este es invariante. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es discreto, ya de paso para meter un poco de variedad, y es un sistema así. ¿Está? Entonces, si en este sistema voy a usar una entrada muy parecida, si en este sistema yo le meto una n acá, perdón, esta es la n,
voy a hacer los mismos valores, 1 y 2. ¿Ah? Entonces, acá tengo que hacerla con puntitos porque es discreta, ¿no? Entonces, esta sería la entrada. ¿Tá? La salida, ¿cuánto da? ¿Qué les parece? Acá, para el 1, tengo que agarrar el valor de x, que justo vale 1, multiplicado por n, que vale 1. Entonces, queda justo acá. Para el 2, tengo que agarrar el valor de x, que vale 2, multiplicarlo por n, que vale... Perdón, dije mal. El valor de x vale 1. El valor de x acá vale 1. Y lo multiplico por n, que vale 2. O sea que me queda acá. Es como una parábola. Es más o menos como una... no puedo decir que es una parábola porque los sistemas no se pueden graficar. No es una función. Pero sí, digamos, de alguna manera a algo chato le debería corresponder una especie de... Más que una parábola es como una recta, ¿no? Lo que pasa es que depende de qué sea la entrada. Si la entrada es constante, como en este caso, es una recta. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le presento la misma entrada, pero más tarde? ¿Ah? ¿Cómo responde el sistema ahora? Ahora, cuando voy a calcular la salida correspondiente a este, x de vuelta está valiendo 1, igual que antes. Pero n no vale lo mismo, vale 10. Entonces ahora el tipo me está dando la respuesta por acá. Bueno, debe ser un poco más arriba, de vuelta en nuestra escala, ¿está? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces acá esto sería 10 y 11, ¿no? Entonces ahora le presenté en 2 instantes de tiempo la misma cosa y me dio cosas diferentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer la misma analogía, esta sería x de n, y esta de acá sería x de n menos ¿cuánto? ¿Cuánto lo corrí para la derecha? 9 lugares. 9, exacto. ¿Tá? Y entonces esta es I de n. Esta es I de n, y esta de acá es I de n menos 9. ¿Tá? Entonces Yo me acá perdí un poco lo que ahí. estamos diciendo es que I de n y I de n menos 9 no son iguales. ¿Tá? O sea, a x iguales nos da salidas distintas. ¿Sí? No entendí por qué x evaluado en 1, o sea, x con n igual 1 da 1. O sea, ¿cómo te definiste la función? Eh, eh, La x es el escalón. la x vale 0 en todos lados y 1 en estos dos valores. Igual que acá. Ah, ta. O sea, lo que estoy haciendo es un abuso, ¿no? Porque estoy poniendo dos x en la misma gráfica, ¿no? Capaz que eso es lo que confunde. Pero sí, x es un pulsito. Un escalón es esto, ¿no? Ah, o sea, el x que te estás tomando en todas es el mismo, es el pulsito ese de 1 a Es 2. este pulsito, claro. Ah, Y ta, después, ya entendí. lo que pasa es que lo puse en la misma gráfica. En realidad, para hacerlo prolijo, debería ser dos gráficas separadas. Ya entendí. ¿Ah? Entonces, lo que digo es, le presento este x y me da este y. Le presento este otro x, que es el mismo pero corrido, y me da este otro y. ¿No?
y acá estoy haciendo lo mismo. ¿Ah? Entonces sí, X vale constante, acá vale 1 y el resto vale 0. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Vamos arriba. Eso es la invariancia en el tiempo. ¿Tá? Entonces, lo otro que vamos a querer ver con los sistemas, recuerda que un sistema es una correspondencia, entonces podría querer invertir un sistema. ¿Tá? Es decir, recuerden que un sistema es una correspondencia, es ese funcional que les dije varias veces, que hace corresponder a la X, le hace corresponder la Y. Entonces la pregunta es, ¿puedo invertir esto o no? Entonces, de vuelta, hagamos algunos ejemplos sencillos. Siguiendo con este caballito de batalla, ¿no? Si es 2x de t, acá es un bolazo, ¿no? O sea, x de t es un medio de y de t. En este caso es invertible. Por supuesto es un caso que no tiene mucha gracia. ¿Para qué sirve la invertibilidad? Invertibilidad. Y porque a veces uno quiere hacer cuestiones al revés, ¿no? Por ejemplo, piensen en la incubadora. Yo sé que si en la incubadora le pongo, no sé, imagínense que se prende con una llave, y la llave es una señal eléctrica al final. Entonces, en la incubadora le pongo 5 volts y me da 23 grados. Está perfecto, pero en realidad en el uso real yo no es lo que quiero hacer al revés. ¿Qué voltaje le tengo que poner para que me dé 23 grados? ¿No? Entonces en realidad estoy fijando la salida y queriendo entender cuál es la entrada. ¿Está? O sea que con los sistemas no es que siempre vamos a querer meterles entradas y ver qué dan la salida, vamos a querer hacer al revés también. ¿Ah? Por eso es importante saber si son invertibles. Entonces, un ejemplo en este sentido que lo vimos, por ahora lo vimos como operación matemática, pero ahora lo vamos a ver como sistema, es el sistema diferenciador. El sistema diferenciador era aquel sistema discreto que calculaba la derivada, ¿se acuerdan? Entonces era el sistema que tomaba la señal en un tiempo y le restaba la señal en el tiempo inmediatamente anterior. Y eso es lo que le llamamos la derivada discreta. Y lo que demostramos la vez pasada, por lo menos lo demostramos en un ejemplo, lo demostramos en general, es que eso es el inverso. Entonces, de alguna manera voy a poner así, s a la menos 1, de un sistema que llamaba acumulador. ¿Y ese sistema acumulador qué hacía? Decía que x de n era la suma desde k igual menos infinito a n de todos los i's. Entonces al final lo que obtengo es una expresión de x en función de y. ¿Sí? Y como vieron, ya la inversión de este sistema es algo más complejo, ¿no? Ya no es así despejar. Pero en cualquier caso, este es invertible y este también es invertible, ¿no? Ahora veamos un ejemplo donde esto no funciona, ¿no? Un ejemplo trivial donde no funciona es aquel sistema que da salida a cero siempre, ¿no? O sea, cualquier cosa que le metas en la salida siempre da cero, ¿no? Ignora la entrada. Entonces, piensen al revés. Si veo una salida a cero, ¿puedo saber qué entrada vino? No. ¿No? Entonces, esto no es invertible. Otro, un poco menos choto, digamos, porque eso es muy trivial, es el sistema que eleva la entrada al cuadrado.
¿no? Entonces, este tampoco es invertible, ¿no? Porque si yo veo que mi señal, yo qué sé, por poner un ejemplo, si mi señal es una B corta, ¿no? O sea, mi salida verde es eso, ¿cómo sé cuál es la entrada? ¿No? Pudo haber sido esto, o pudo haber sido esto, ¿no? O esto. Hay un montón de combinaciones de señales que dan eso mismo, ¿no? Entonces este tampoco sería invertible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos ahora a hablar de la causalidad. La causalidad dice lo siguiente. La salida depende solo, vamos a hacerlo así, la salida en un momento dado depende solo de las entradas pasadas. ¿Está? Que tiene relación con el sistema con o sin memoria. El sistema con memoria es que no solo usa el tiempo actual, usa otros. Un sistema con memoria puede usar el pasado o el futuro. ¿Está? Entonces, la causalidad es que el sistema use solo el pasado. ¿Está? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es el diferenciador, ¿no? Este, claramente, está n y n-1, no hay un n más 1. Entonces esto solo usa el pasado, como dijimos antes, ¿no? Esto es el pasado. O sea que este también le pongo un tic, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que dijimos de este sistema diferenciador? Que para los que hicieron métodos numéricos, que esto se parecía al cociente incremental, ¿sí? ¿Recuerdan cuando discretizaban una ecuación? ¿Se acuerdan de eso? En algún momento resolvieron una ecuación diferencial numéricamente, ¿no? ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba el método? Euler. El método de Euler. Exactamente, entonces esto es el método de Euler. Pero el método de Euler no era uno, ¿no? Había más de uno. Sí, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, entonces acá le vamos a dar a esas cosas que ustedes ya vieron otra interpretación. Este es el método de Euler hacia atrás, porque usa el pasado. Y ahora, si miramos el método de Euler hacia adelante, ¿cómo sería? Tengo que agarrar, para calcular la derivada en el lugar n, voy a agarrar la siguiente en vez de la anterior y la actual. ¿Tá? Entonces ahora tengo este tipo acá usando el futuro. Por lo tanto, este no es causal. ¿Está? Entonces, nos va a pasar varias veces que vamos a reinterpretar un poquito lo que vimos en métodos numéricos, porque ahora tenemos más herramientas para entender qué es lo que está haciendo esas transformaciones. Si se fijan, métodos numéricos tienen bastante relación con esto, porque nosotros
acá vamos a estudiar un poco esa relación entre el mundo continuo y el mundo discreto, que es lo que empezaron a ver en métodos numéricos. ¿Tá? Cómo agarrar una ecuación diferencial que era algo continuo y la pasaron a algo discreto para poder resolver en la computadora. ¿Tá? Entonces, obviamente, en cuanto a los sistemas reales, uno dice, va, pero es medio ridículo esto que está diciendo, porque en realidad todos los sistemas son causales, ¿no? Uno podría pensar los sistemas reales. Entonces, todos los sistemas que se llamen en tiempo real son causales. El mejor ejemplo de esto es el audio. ¿No? Si vos tenés un tipo tocando en un concierto, tocando la guitarra y cantando, ¿no? Vos tenés un micrófono que está grabando la voz es una señal, pasa por un cubo que amplifica, que es un sistema que altera la señal que el tipo emitió por la boca, y evidentemente el parlante no va a alargar el audio antes que el tipo cante, ¿no? Eso es la causalidad. Incluso es imperceptible, pero va a tener un pequeño retardo. ¿Ah? No sé si ustedes son lo suficientemente grandes para esto, pero hubo un momento, ¿alguna vez les pasó a escuchar un gol en el vecino antes que ustedes, por ejemplo? El que escucha por la radio lo escucha antes. Por eso, la radio tiene diferentes, o sea, el relator está relatando en el mismo momento. Sin embargo, la radio, bueno, cuando yo era chico, mi padre apagaba el volumen de la tele y escuchaba la radio, el relator de la radio, pero la imagen de la tele, porque los relatores de radio siempre fueron mejores que los de la tele. ¿Qué pasó después? La tele se volvió digital y el procesamiento digital tiene mucho más retardo que el analógico, es más lento, entonces el retardo que le metía era tal que ya no podían hacer más eso. Hoy no se puede, si intentás hacer eso vas a ver que está mucho más adelante la radio que la tele, porque la tele es digital. Con la tele analógica podías hacerlo al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces, bueno, ese es un ejemplito de la causalidad. ¿Ah? Pero hay otro montón de aplicaciones donde uno tiene, por ejemplo, si vos tenés una señal almacenada, como ustedes tenían el oculograma el año pasado, ahí podés usar muestra del futuro, ¿por qué no? Estás procesando un pico y podrías mirar el siguiente, perfectamente. ¿Ah? Entonces, no es ridículo pensar en un sistema no causal. Como le digo, ustedes en métodos numéricos usan tan campantes métodos no causales como el de Euler para adelante. Depende de la aplicación. ¿Está? Bueno. Vamos para adelante. Otra propiedad es la linealidad. ¿Está? Esta es una vieja conocida, así que no le voy a dar demasiada importancia. ¿Está? Lo que decimos es que si a X le corresponde una S, a través de S le corresponde una Y, ¿está? Perdón, no, X no, X1 y 1, y a una X2 a través del sistema, a través del sistema le corresponde una Y2. ¿Ah? Lo que digo entonces es que, ¿qué pasa? Es el mismo tipo de pregunta que me hacía antes. ¿Qué pasa si agarro una constante A1 por la señal 1 más una constante, 2 por la señal 2? ¿Qué es eso que acabo de hacer? ¿Una qué de señales? Combinación lineal de señales. Una combinación lineal, exactamente. Entonces, si es una combinación lineal, ¿tá? Recuerden, señal, todo lo que tenga t es una señal, o sea, es un vector, todo lo que no es un número, por lo tanto es una combinación lineal. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que otra vez, cuando le meta esto, tengo que hacer la ecuación diferencial, resolverla y ver qué me da? No. Bueno, no. ¿Tá? La idea es que en los sistemas lineales no tengo que hacerlo. Entonces, esto quiere decir
que la salida va a ser la combinación lineal de la salida correspondiente. ¿Ah? Entonces, de vuelta, hago esa especie de regla de 3 para calcular y me evito resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a hablar de estabilidad, que es otra propiedad. ¿Ah? Que dicho de forma casera, la estabilidad es con una entrada pequeña la salida no diverge. ¿No? Esto después lo vamos a definir mejor, pero un lindo ejemplo para ver esto es un péndulo, ¿no? Si yo tengo un péndulo acá, y me imagino acá la vertical, hago así. ¿Tá? Entonces yo puedo pensar que la entrada va a ser ese pequeño desplazamiento que le hice, perdón, y la salida es la posición. ¿Qué va pasando? Entonces, si yo lo aparto un poquito, ¿qué pasa con un péndulo? Si el péndulo es ideal, queda oscilando infinitamente, pero en el mismo tamaño de la oscilación inicial. Y si el péndulo es real, o sea, si tiene rozamiento, bueno, se va a ir apagando la oscilación, pero en ningún caso aumenta, ¿no? Eso es los sistemas que estamos acostumbrados. Ahora hay un sistema parecido a este, que es el péndulo invertido, ¿no? Entonces, si yo ahora tengo la situación inversa, entonces tengo acá la vertical y aparto de la vertical un poco el péndulo, ahí la salida se descontrola. ¿Ah? Esto tiene un nombre, o la definición formal. Capaz que esto lo vieron ya en teoría de circuitos, no recuerdo si lo ven. Se llama vivo estable. ¿Tá? No hay una única manera de definir estabilidad. ¿Tá? Y vivo quiere decir dos cosas. El B es bounded input, que significa entrada acotada. ¿No? Y el BO es bounded output. ¿Tá? Salida acotada. O sea que si le meto una entrada acotada, esto da una salida acotada. ¿Ah? Un ejemplo que siempre me gusta mostrar acá, les voy a mostrar ahora. Lo vamos a ver varias veces este.
es este que está acá, ¿no? Fíjense cómo en este caso, ven como en ese caso él le da una pequeña oscilación y el tráiler oscila un poco y vuelve, ¿no? Cuando le cambia el peso para atrás, fíjense lo que pasa. Vieron que una pequeña oscilación hace que el tráiler empiece a bambolearse mucho más grande de lo que la oscilación era y eventualmente se termina volcando. ¿Tá? Entonces, la estabilidad es una propiedad importante que vamos a querer en los sistemas. ¿Tá? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, antes o para terminar esta primera mitad de los sistemas, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Tá? Y entonces, el pequeño resumen lo voy a hacer basado en un ejemplo que ya lo vimos varias veces. Vimos que cumple muchas propiedades, ¿no? ¿Ah? Entonces, si me imagino que tengo unas entradas x1, ¿no? Tengo una, como dije antes, una x1 le corresponde una y1, una x2 le corresponde una y2. ¿Ah? ¿Qué pasa si me considero x3 de t, que es la suma de las dos? ¿Ah? Entonces, vamos a irlas dibujando. Entonces, lo que dice esto es, bárbaro, si tengo, y voy a usar más o menos, acá no importa cuánto valen, pero vamos a usar los mismos ejemplos, ¿no? Si tengo esta señal de antes, 1, 2, y acá vale 1, esta es x1 de t. En el sistema duplicador su salida es esta, ¿no? Esta es y1 de t. Entonces, por otro lado, ese es un experimento. Agarré mi sistema, le metí la x1 y vi que me da la y1. Después, por otro lado, fui, agarré el sistema, le metí la x2 y me dio la y2. ¿Está? De alguna manera, lo que vamos a hacer mucho en este curso, ¿tá?, es lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora... ¿Quién es x3? x3 es esto, ¿no? Es esta que tiene dos pulsitos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, me está diciendo que en realidad x3 va a ser la suma, perdón, la salida correspondiente va a ser la suma de y1, que es esta, más y2, que es esta. O sea que y3, su salida correspondiente es esta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si ya resolví dos veces la ecuación diferencial para el caso 1 y para el caso 2, para el caso 3 no resuelvo, combino, ¿no? Entonces, acá hay una primera cuestión que vamos a hacer mucho, y esto lo vamos a hacer repetitivamente, y yo se los voy a marcar muy claramente. Cada vez que enfrentemos una herramienta nueva, vamos a estudiar sus propiedades, porque en base a sus propiedades vamos a poder ahorrar cálculos. ¿Tá? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahorrar cálculos. ¿Tá? Y lo segundo que vamos a hacer, que está relacionado, es, yo acá se los presenté el proceso inverso, perdón, directo. ¿Cuál es el proceso directo? Tenía la x1, la resolví,
y tengo la Y1. Tengo la X2 y ahora la combino. Pero yo puedo hacer el proceso inverso. ¿Qué pasa si un día se me presenta una señal que es así, por ejemplo? Si se me presenta una señal así. ¿Está? Y en realidad, yo voy a saber que esto... Bueno, me quedo corrida, perdón. No miré cuando dibujé. ¿Está? De alguna manera esto ya tiene un componente con lo anterior, ¿no? Entonces podría descomponer esta en 3 pedacitos, calcular la salida de los pedacitos, incluso estos 2 pedacitos ya la tengo calculada, le agregaría el tercer pedacito y después lo volvería a componer, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a usar mucho en este curso es la descomposición. ¿Ah? Para descomponer en casos más fáciles. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y una cosita más que nos va a permitir potenciar ese análisis, yo le voy a llamar en diferentes escalas, o descomponiendo y resolviendo lo chiquito y después lo grande, es que vamos a tener propiedades que nos van a permitir interconectar sistemas. ¿Está? Y esto van a ver que enseguida les va a sonar porque son cosas que ustedes ya hacen. La hacen en casos particulares. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo conectar sistemas en serie. ¿Está? ¿Qué es conectar sistemas en serie? Bueno, si tengo un sistema, tengo una señal X de t, vamos a llamarla X1, y la meto en un sistema, eso me va a dar una salida I1, ¿no? Este le voy a llamar el sistema 1. ¿Ah? Yo puedo perfectamente agarrar esto acá y usarlo a su vez como entrada de otro sistema, un sistema 2. Y eso me va a dar una salida 2. ¿Ah? Entonces, en realidad, yo les puedo decir, bueno, está, pero esto, si yo lo miro con esta noción que quiero decirles todo el tiempo de caja negra, en realidad esto es un gran sistema, ¿no? La definición de sistema es muy genérica, le meto una señal, sale una señal. Entonces, lo rojo cumple eso. Que esté compuesta por dos sistemas no me importa demasiado. ¿Ah? Entonces, y esto de alguna manera modela o generaliza lo que ustedes ya conocen de los circuitos, ¿no? Ustedes saben que dos resistencias, ya lo hemos hablado 100 veces, ¿no? Dos resistencias de 100 ohm es lo mismo que una de 200. ¿Ah? Entonces, dos resistencias de 100 ohm en serie, lo mismo que una grande de 200, ¿no? Un sistema que multiplica por 2 y uno que multiplica por 3 es lo mismo que un sistema que multiplica por 6. Eso es lo que estamos diciendo al final. Va a haber una manera de combinar sistemas. ¿Ah? Podemos siguiendo con algo similar a lo eléctrico, vamos a poder combinar en paralelo, ¿no? ¿Y cómo es en paralelo? En paralelo meto una entrada de X, meto una entrada de X que la divido, esta la meto en un sistema S1, y esta la meto en un sistema, o sea, ella misma la meto en un sistema S2. Entonces esto me da una salida I1 acá, una salida I2 acá, y después la combino para tener una salida I de T. ¿Ah? Y después puedo hacer todas las combinaciones serie y paralelo que
que se me ocurran. Y una más que ustedes la vieron, ¿la vieron? No, la van a ver ahora los que hagan electrónica. ¿Vieron circuitos realimentados en telecircuitos ustedes? ¿Alguno con operacionales de casualidad? ¿Te referís a conectar una pata, por ejemplo, la pata menos a la salida? Eso. Sí, eso. Sí, sí. Bueno, Sí. eso es un caso particular de hacer esto que está acá. Agarro la entrada X. ¿Está? Esto es difícil para hacerlo bien, en realidad hay que hacerlo así. Agarro un sistema, agarro la salida del sistema, la meto en otro sistema, está la salida IDT, ¿no? Agarro la salida, la meto en un sistema S2, y esa salida la meto para atrás y la combino con la entrada. ¿Ah? Entonces, eso es bastante parecido a lo que ustedes hacen cuando agarran la salida y la meten en la pata menos, ¿no? Y de hecho, ¿por qué en la pata menos y no en la pata más? Tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Se volvió inestable el circuito si lo ponen en la pata más. ¿Ah? Entonces, otra cosa en la que nos vamos a parar mucho es en en combinar sistemas. Y entonces, si ya sabemos cómo se comporta este sistema y este sistema, bueno, no vamos a deducir toda la ley de este sistema, la vamos a deducir combinando estas dos. Y eso va a ser otra gran fuente de ahorro.